Hola familia, es un gusto poderlos acompañar una vez más en este programa de Cheo y Vivi, mi esposito Cheo, yo soy Vivi, y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad en donde nos encanta compartir la palabra de Dios con temas muy propios de la vida diaria, porque el cristiano se ve cada día y en lo que hace, en el resultado de lo que es, cada día lo que pasa, lo que hace, cómo se comporta, y eso es lo que nos gusta, traer temas para todos, pero en donde podamos involucrar obviamente la palabra de Dios y que lo puedan seguir aplicando durante el día. Así que, ¿cómo estás, amor? Bienvenido. Bueno, hola a todos los que nos ven, bienvenidos a este espacio. Nosotros estamos muy felices, hemos preparado un tema que yo creo que todos lo vamos a necesitar para este tiempo que estamos viviendo y tal vez para esos momentos donde nosotros, amor, estamos como queriendo hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo como que a veces decimos no estamos haciendo nada. ¿Sí? Así que este es un tema que nos va a llevar a que nosotros podamos reflexionar de cómo podemos ejercitar nuestra fe. Exacto, y ahora lo has dicho, este programa se llama Ejercitando la Fe. De pronto ustedes nos están viendo muy deportivos, pero de eso se trata. A nosotros nos gusta dar este tipo de temas, como les decía, para aplicarlo en nuestra vida diaria y con muchas cosas simbólicas para que nunca se les olvide, así como hicimos de pronto el de la torta, también hicimos ¿te acuerdas cuando trajimos el arbolito? Que hablamos de quiero crecer, cosas para que ustedes tengan en su retentiva y cada vez que vean algo así, pues se acuerden y puedan acordarse de la palabra de Dios. Así que el tema de hoy es ejercitando la fe. Y hoy vamos a hablar de eso, qué tan fuertes, qué tanto estamos haciendo para ejercitar nuestra fe. Y lo vamos a hacer en una analogía con el deporte. Con cuántos se prometieron hacer deporte este año y ya se va a acabar el año y nunca lo hicieron. O cuántos se han propuesto hacer alguna dieta especial, obviamente diseñado por un nutricionista, pero lo han fallado y no lo han hecho, y cómo estas cosas se asemejan a nuestra fe y cómo ella está dando resultados en nuestra vida. Así que, amor, ¿qué te parece para arrancar el tema, para ya entrar en el contenido que tenemos hoy, si empezamos orando? Claro que sí. Por favor, allá en casa, acompáñanos en esta pequeña oración. Señor Jesús, hoy te damos gracias por este espacio que nos permites compartir tu palabra, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablando, Señor, que esta sea una palabra que lleve refrigerio espiritual, que lleve el alimento adecuado para cada alma que está necesitando de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día nos esforcemos, Señor, que no solamente sea algo que hagamos por una rutina, sino que realmente tengamos esa satisfacción, esa alegría, Señor, de pasar tiempo contigo. Hoy te decimos que te amamos, Señor. Oro para que cada familia, cada persona que está en su hogar, en su casa, en este momento sea lleno por tu precioso Espíritu, Señor. Te damos gracias y hemos hecho esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces la idea es empezar ya en el tema, que ustedes puedan traer su Biblia, puedan estar, si están acompañados, pues puedan también dialogar de este tema con la familia, con quienes estén, y ojalá lo podamos poner en práctica. Entonces vamos a empezar hablando de la fe, de qué realmente nos hace cristianos, porque a veces creemos que la fe simplemente es creer, y si tú le preguntas a cualquier persona en la calle, pues esa persona te va a decir, sí, yo creo en Dios. Pero ¿qué diferencia hay entre la persona que cree en Dios y en una persona que realmente dice ser seguidor de Cristo? Es algo muy diferente. Y también, amor, vamos hoy a tocar temas que son muy importantes porque queremos ver cómo podemos incrementar nuestra fe, cómo podemos vivir una vida más consagrada a Dios, pero también queremos hacer un alto y poder reflexionar de lo que es nuestra vida cristiana en la práctica. Eso es muy importante y por eso quisimos asimilarlo de pronto con el deporte, y quiero hablar un poco de esto antes de comenzar para entrar en ese contexto. Exacto. Yo no sé, después de la pandemia, ¿cuántos de ustedes de pronto se han dado cuenta que su vida cambió por completo? De pronto el hecho de que estuviéramos en la casa nos volvió un poco más sedentarios. Y eso trae otras terribles consecuencias, que es el hecho de querer estar
todo el tiempo cómodos. Entonces, eso, digamos que dentro de lo que fue la pandemia fue una de las características principales. Y como nosotros hoy sabemos que estamos en un mundo hiper mega conectado, obviamente la virtualidad, los aparatos, los dispositivos digitales, todos estos gadgets que fueron como diseñados para que la vida de todos fuera más fácil, nos está llevando a vivir vidas completamente cómodas. Y la pregunta que hoy hacemos y queremos reflexionar es: ¿qué tan bueno para tu salud espiritual esto ha sido? Exacto. Y te lo pregunto, amor, porque de pronto cuando uno va a hacer ejercicio, cuando uno tiene la disciplina de hacer ejercicio, pues uno se da cuenta que cuando uno lo hace a diario, poco a poco tú vas viendo esos resultados, no son instantáneos. Y creo que eso ha sido lo que lleva a que mucha gente se desanime en un comienzo cuando decide hacer ejercicio. Uy, sí. Porque quieren ver resultados instantáneos, inmediatos. Y también resultados de pronto sin mucho esfuerzo. Exacto. Porque pasa, y no sé si les ha pasado, que se proponen hacer ejercicio. Entonces arrancan con toda la actitud, con toda la emoción, y al otro día están que no se pueden parar. Dicen, me duele desde la puntica del dedo gordo hasta la coronilla, y dicen, yo no vuelvo, no me puedo parar. Entonces ya la persona se inscribió al gimnasio o contrató un entrenador, o él mismo lo está haciendo y ya dice, ya no puedo más. No, fui una semana y ya estoy desbaratado, ya no puedo pararme. Y se cansaron y se quedaron ahí. Entonces, pensando en eso que tú estás diciendo, amor, hemos querido hacer esta pequeña analogía porque el deporte es un escenario que nos permite ver cómo se comporta nuestra carne, nuestra humanidad. Y muchas veces esos malos hábitos que tenemos y que llevamos dentro de esa rutina, donde de pronto nos gusta dormir más que caminar, donde nos gusta comer y sobre todo comer mal, de pronto se puede asemejar a lo que es nuestra vida y nuestra salud espiritual. Ahora, hubo algo muy curioso y cuando las personas de pronto tuvieron que trabajar en su casa, porque ¿cuántos de ustedes les tocó trabajar en su casa? Creo que a todo el mundo nos mandaron para las casas. Entonces, en la comodidad de la casa, uno tenía más opción de picar. Entonces uno estaba trabajando y se iba a la cocina, chun, 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 y sacaba algo y seguía picando. Entonces eso no pasaba en el trabajo o en la oficina presencial, porque pues allá qué oso, o de pronto el que lleva loncherita y pica, bueno, pero en la casa había más esto. Entonces empieza a estar la comodidad, pero también empieza la ansiedad de comer y ese sedentarismo de estar todo el día sentado. Y como estás en la casa, pues no tienes que caminar ni a coger el bus ni nada, sino pues estás en la casa. Entonces todas esas cosas nos hacen, digamos, que un reflejo también de lo que puede llegar a ser nuestra vida espiritual y cómo nos estamos comportando en ella. Entonces, queriendo espiritualizar todo esto que hemos hablado, quiero hacer unas pequeñas preguntas antes de entrar en materia. Quiz. A ver, dentro a todos ustedes, yo sé que la gran mayoría son personas que si están conectadas un viernes a esta hora es porque yo sé que hacen muy bien su tarea de hacer su devocional, de pasar tiempo con Dios, de ir a la iglesia, de hacer sus devocionales, de avivar ese lugar secreto. Pero quiero también hablarle de pronto a esa persona que nos está viendo y que puede compararse con esa persona a la que uno le dice, venga, vamos a ir a una maratón. Y entonces la persona voltea a ver y se ve como gordito y entonces se ve como falto de ejercicio y te hace una cara como de que tú le estás invitando a lo peor. Sí, como, uy, no, qué plan tan divertido. Pero amor, imagínate que esa cara yo la he visto muchas veces hoy en esta era digital, cuando uno le dice a una persona, te invito el domingo a la iglesia. Y te hacen esa cara, la misma cara que te hace la persona que tú la invitas a una maratón. Y esa misma cara que dice, eso me cuesta, representa un esfuerzo, me toca levantarme temprano, me toca hacer. Esa misma cara la he visto a muchas personas. Te hago una pregunta a ti que me estás viendo. ¿Cuál es tu actitud que hoy tienes frente a las cosas de Dios? ¿Cómo te estás levantando los domingos para ir a la casa de Dios a adorar? Otra pregunta que te hago, ¿cómo estás viviendo dentro de tu rutina, dentro de tu cotidianidad con Dios? ¿Cómo estás avivando tu lugar secreto? Porque imagínate que hay veces que uno le dice, venga, vamos al gimnasio. Entonces el entrenador, o sea, con mucho esfuerzo, van al gimnasio y el entrenador de pronto dice,
te toca hacer 50 abdominales y 50 flexiones y te toca trotar una media hora. Entonces muchas personas hacen una cara como de que esto me cuesta, de que esto está terrible, de que yo por qué vine, porque pagué esa plata, lo hubiera investido en otra cosa. Exacto. Entonces muchas personas tienen esa misma cara cuando de pronto tú le dices, ven, ¿cómo está tu plan de lectura de la Biblia? ¿En qué ¿Cuál vas? fue el último libro que leíste en la Biblia? No te estoy preguntando de esas lecturas adicionales, porque si no leen la Biblia, pues creo que mucho menos se van a preocupar por estudiar y por leer algún libro cristiano que sea edificación. Y yo veo que hoy en día estamos en una era donde todo está tan cómodo que hoy las personas en su gran mayoría prefieren no ejercitarse y por el contrario vivir vidas cada vez más cómodas, y por eso quisimos hacer este paralelo. Exacto. Y yo hoy quiero animarte a lo siguiente. A mí me encanta hacer deporte, de pronto en la pandemia no lo hice, ahorita estoy como en esa época. Está súper juicioso, tengo que aplaudirte. Y me ha encantado porque no solamente se trata de uno hacerlo, y eso es otra cosa que quiero decirlo antes, porque ¿cuáles son tus motivaciones? Exacto. O sea, creo que cuando uno ve a una persona ejercitándose, que no necesita hacer en un gimnasio, o sea, de hecho yo lo hago en un parque público, yo salgo y troto y hago y trato como he visto rutinas, he tratado de seguir como los ejercicios, porque no se necesita para hacerlo, pero es muy importante por dos razones espirituales. La primera, que me parece fundamental, es porque te ayuda a tener una disciplina, y la disciplina espiritual es muy importante, y más cuando a ti te comienzan a costar hacer las cosas, cuando tú notas que la carne como que quiere ganar la batalla, y entonces tú dices, tengo que menguar esta carne para que el espíritu se vivifique. Entonces es muy importante que tú veas el ejercicio como una forma de poder ejercitarlo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, para que no se me parta el día laboral, estoy haciendo el ejercicio a las 5 de la mañana, lo cual hace que tenga que pasar un tiempo antes en oración con Papito Dios, porque uno no puede iniciar el día priorizando otras cosas que no sean Dios. Entonces, si tú comienzas a tener una buena rutina dentro de lo que tú ves como un ejercicio, tú también puedes comenzar a darte cuenta que así como tú estás venciendo tu carne, que de pronto para la carne es mejor dormir que levantarse temprano y hacer ejercicio, asimismo nosotros tenemos que vencer nuestra carne para hacer lo más fundamental, que no tiene un punto de comparación, porque nada de lo que nosotros hagamos en este mundo, llámese ejercicio, llámese trabajo, se compara con lo que nosotros hacemos para el reino de los cielos. Bien dice la palabra de Dios, busca primero el reino de los cielos y las demás cosas, esos sueños, esos anhelos, vendrán como por añadidura. Entonces eso es muy importante, y yo por eso que de pronto cuando comenzamos a hablar de lo que íbamos a hacer hoy, queríamos motivar a las personas para que puedan de pronto despertar si están dormidas, para que la persona pueda decir, hey, quiero hacer. No necesito que sea el 1 de enero o el 31 a las 12 de la noche para decirle a Dios, este año sí me comprometo a hacer muchas cosas. Sí va a hacer. Porque esa es la segunda semejanza con el deporte. Todos tenemos unas expectativas sobre el futuro, y sobre todo cuando de comenzar nuevamente un ciclo se trata. Entonces todo empezar el mundo de nuevo quiere y tiene metas, ¿no? Entonces algo muy similar sucede, lo que sucede en los gimnasios muchas veces sucede en las casas de oración, en las iglesias, y es que uno ve a las personas los primeros días del año y uno comienza a ver a las personas y dicen, no, yo comienzo motivado, este sí es el año donde voy a hacer la dieta, donde voy a hacer deporte, y uno los ve y literalmente van y pagan incluso el año para decir que van a ir todo el año. Como para amarrarse y decir, ya, lo pagué. Y si usted no me cree, vaya y mire cómo son los 2 primeros meses, enero y febrero, en un gimnasio. Ahora usted mire después y va viendo cómo poco a poco, con el pasar del tiempo, se va reduciendo el número de personas que van. Y por eso es un súper negocio. Pero uno también se da cuenta en las iglesias que hay muchas personas que dicen, este es el año en el que yo me pienso comprometer contigo, Dios. Este es el año donde yo me comprometo a vivir una vida consagrada, voy a hacer un plan de lectura, voy a leer la Biblia todos los días. Ahí juega algo muy importante, y son las emociones.
Entonces, ¿qué te está llevando a comprometerte ahora? ¿Y qué te está ya quitando ese compromiso durante el tiempo? Entonces, claro, al inicio es una emoción de justamente comenzamos el año, entonces sí lo voy a hacer, me motivo, y pasan 2 meses y ya como, me cansé. Entonces también las emociones juegan un papel muy importante y la idea es no hacerlo por emoción. Y ya para terminar esta pequeña introducción que ya nos ha tomado un buen tiempo, lo que quiero decirles es lo siguiente: ¿cuál es tu motivación hoy? Hay personas que hacen deporte de pronto con una motivación muy banal, son muy vanidosos, entonces dicen, no, yo quiero verme más delgado, tener el mejor cuerpo, etcétera, etcétera. Y pueda que para ti sea una motivación válida, pero si esa motivación no es suficiente, no te va a alcanzar la gasolina ni para el segundo día de ejercicio. Mientras que si tú tienes una motivación correcta, tú vas a darte cuenta que en tu caminar y en avivar esa relación con Dios vas a poder encontrar esas respuestas que necesitas todos los días para cumplir con el propósito que tú mismo te pusiste. Te pongo un ejemplo. Hay personas que las motiva recibir un milagro. Entonces, de pronto hacen muchas cosas y sea cual sea la respuesta, cuando llega, sea positiva o sea negativa, pues acaban su motivación. Sí. La motivación que nosotros tenemos que tener es lo que los teólogos llaman carem deo en latín, que literalmente significa cara a cara con Dios. Esta afirmación en latín, nos lleva a que nosotros entendamos 3 verdades que son muy importantes: en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Si tú entiendes estas 3 cosas, tú estás entendiendo que tu vida tiene un propósito. Si las puedes repetir, fantástico. Carem deo tiene muchas definiciones. Yo podría acá 1 hora de prédica literal esto, pero yo lo resumo en 3 afirmaciones que son muy importantes: en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, la motivación que nosotros debemos tener es entender que no hay nada que se compare con estar en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y vivir para glorificar a Dios. Exacto. Que todo lo que tú hagas se haga desde a los pies de Cristo, que todo eso esté bajo su autoridad, o sea, bajo su voluntad, bajo lo que Él desea también, porque nunca se debe sacar a Dios de la ecuación, pero que todo lo que tú hagas, el resultado sea glorificarlo a Él. Entonces creo que esos son 3 principios muy básicos, realmente son muy sencillos, pero que es la clave para hacerlo bien y para ser constantes y para hacerlo de corazón, con una motivación correcta que es Jesucristo. Mi esposita, que es testigo, ella me ha acompañado a hacer ejercicio, ella también, y es más dura todavía que yo, porque mi esposita no solamente, ella hace ejercicio 24/7, todo el tiempo, tiene por más los brazo bebés que yo, porque ella todo el tiempo está con los niños, y eso es algo que yo admiro, y ella continúa con su ministerio, continúa con sus quehaceres en la casa. Entonces yo como que admiro, y tras del hecho está haciendo ejercicio. Entonces obviamente para mí, de pronto, cuando lo hacemos, ella muchas veces dice: es que tú eres muy... Les presento a mi entrenador. Sí, muy bien. Para cualquier información pueden escribir al correo, no mentiras. Llámenos. No, uso únicamente personalizado. Sí, personalizado y de nadie más. Entonces, les contaba que mi esposa muchas veces me dice que yo soy muy competitivo, porque ella me ve que yo me reto muchísimo. Entonces yo comienzo a trotar y troto. Y muchas veces ella me dice: ¿tú qué tienes en la cabeza? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Cómo haces para hacerlo? Sí, porque no es fácil. No es fácil. Sin considerarme para nada el superdeportista, porque no lo soy hasta ahora. Estoy como retomando buenos hábitos que tenía antes, pero se casó y pero retomando esto, lo que yo siempre tengo en mi mente siempre es a Dios, y comienzo a decir, y muchas veces digo, cuando estoy cansado tengo que vencer este cansancio, porque así es como quiero hacerlo en mi vida espiritual. Si de pronto estoy cansado y no siento ganas de orar porque de pronto estoy desmotivado, las emociones, que son algo tan humano, comienzan a hacer mella. Entonces
de repente es ahí cuando yo digo, tengo que vencer esas cosas que son tan de mi carne, y comienzo a romper esos esquemas y comienzo a orar nuevamente y trato siempre de decir, esto tiene que ser un símbolo, si me está costando porque el cuerpo quiere que yo pare, eso es lo que yo tengo que aprender para llevarlo a mi vida espiritual, y no quiero parar, no quiero conformarme con lo que hoy soy, quiero todos los días más de Dios, porque la palabra de Dios me invita a que debo ser lleno por el Espíritu Santo, a no conformarnos con una porción pequeña o con lo que Dios ya nos dio. Esa debe ser una motivación. Entonces, ya digamos que cerrando esta introducción, amor, quisiera mostrar con la palabra de Dios cómo debemos entrenar nuestra fe. Exacto. Y cómo podemos alcanzar de pronto como decía, y eso es algo también muy importante, con eso termino porque anotamos tantas cosas que es tan poquito el tiempo, sí, que se nos olvidan, pero comenzamos diciendo que muchas veces las personas cuando hacen ejercicio se desmotivan porque quieren ver resultados instantáneos. Para las personas que hacen ejercicio y saben, tener una vida de ejercicios, dicen que más o menos para que tú puedas ver esos grandes músculos, ese, mejor es dicho, lavadero ahí en la chocolatina que llaman y estas cosas, son 3 años de ejercicio diario. Dicen que no más se desmotiven. O menos, sigan ahí solamente firme, para que ustedes pero sepan. Con eso ya, qué triste. Pero fíjense que hay resultados que son instantáneos, o sea que no se ven, pero son instantáneos. A la semana que tú haces ejercicio, la mitad de los triglicéridos, la mitad de las calorías, la mitad del colesterol malo que tienes en tu cuerpo comienza a descender de forma tal que el cuerpo comienza a estabilizarse en un rango normal. Eso es lo que sucede a la semana. O sea, el cuerpo comienza a buscar entrar en los niveles correctos en que debe estar. Qué bien. Pero si tu motivación es ver un resultado instantáneo y quieres ser el súper musculoso, entonces en 3 semanas. En 3 semanas pues te vas a desmotivar. Te vas a desilusionar. Y muchas veces en la vida espiritual, en la vida cristiana sucede lo mismo. Hay personas que llegan, están en medio de su primer amor y entonces quieren todo instantáneo, y tal vez cuando son bebés espirituales, como son consentidos, son bebés de brazos, pues Dios los consiente, pero comienza a crecer. Y entonces las personas comienzan a ver que de pronto eso que pidieron, ese proceso ya que están viviendo con Dios, ya lo ven más lento y comienzan a desmotivarse. Y tiene más esfuerzo. Y claro. Entonces yo admiro mucho a las personas que llevan muchos años viviendo y reviviendo su primer amor. Cultivando ese amor. Sí. Y eso es muy importante. Tal vez hoy si tú dices, yo no veo resultados, me siento un fracasado, me siento estancado, pero eso sí, he continuado con mi vida espiritual. Sigo firme, creo, oro. No te canses. No te canses, sí. Continúa, porque te aseguro que vas a ganar esa batalla de la fe. Así que dicho eso, amor, ¿qué te parece si comenzamos viendo lo que nos dice la palabra de Dios y qué es lo primero que vamos a lograr si nos ponemos a entrenar y a ejercitar nuestra fe? Entonces, no sé si me puedes leer la porción de la palabra, amor. Entonces vamos a leer la palabra en Marcos capítulo 13, versículo 5, que dice: Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Entonces el primer músculo que debemos ejercitar es el del discernimiento, porque pasa que muchas cosas empezamos a escuchar, empezamos a prestar atención a otros, la motivación de este, la vida espiritual quiero que sea como este, y resulta que solamente hay un camino, una verdad, que es Jesucristo. Y debemos ser muy conscientes de justamente esto y tener discernimiento. ¿Qué es lo que te está motivando a seguir a Jesús? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo lo estás aplicando? ¿Por quién te estás dejando guiar para hacerlo? Entonces muchos, claro, vienen a hablar de Jesús, vienen a hablar de hazlo de esta manera, motívate así, esto es así, la palabra de Dios te dice que hagas esto, pero realmente ¿a quién estás escuchando? También pasa que te puedes estar dejando arrastrar
por las personas del mundo, por tus amigos, por las influencias que tienes a tu alrededor. Ellos tal vez te están diciendo, no, pero tú qué estás haciendo ahí, estás perdiendo el tiempo, y tú de pronto estás prestando atención a eso y ese músculo del discernimiento se te está yendo, se te está apagando. Amén. Y eso que tú estás diciendo, amor, lo quisimos poner en un primer lugar porque estamos en la era digital, como bien lo decíamos en un comienzo, y hoy encontramos que esto que está escrito en esta porción de la palabra se vuelve una realidad tan tangible como creo que nunca antes. Y desafortunadamente estamos en la época de los coaching espirituales, ¿no? Y no hacemos una crítica a ministerios porque ni siquiera eso es un ministerio. Hay muchos que pueden nombrar a Jesús y se vuelven más motivadores, y son personas que normalmente dicen lo que la persona quiere escuchar, más no lo que la persona necesita escuchar. Y hoy queremos que todos ustedes puedan pedirle a Dios que les dé un buen discernimiento para que ustedes puedan ver más allá de lo que sus ojos físicos o lo que sus oídos físicos pueden ver y escuchar. Y eso es súper importante, amor, que nosotros lo tengamos. ¿Y por qué lo queríamos poner? Porque hay personas que de pronto pueden decir, uy, ese señor es el mejor predicador del mundo. Es increíble, mejor dicho, él llega y yo me pongo a llorar. La pregunta es, Dios no quiere que solamente tú vayas y veas un predicador. Dios quiere que realmente tú conozcas a Dios por medio de su palabra, que no sea la palabra de un hombre, sino sea la palabra de Dios. Y esto, si tú lo tienes claro, tú vas a entender el segundo punto al que vamos a ir el día de hoy, que es lo segundo que tú tienes que hacer. Lo segundo es alimentarse de la forma correcta. Y yo quiero que tú sepas que si lo miramos, tú puedes hacer ejercicio. Si tú quieres bajar de peso, yo quiero que sepas que el ejercicio constituye el 60% más o menos de la tarea, y el otro 40% lo hace la buena y la sana alimentación. Si tú tienes ese discernimiento del que hablábamos anteriormente, entenderás lo importante que es buscar buenos pastos. Si tú te alimentas de buenos pastos a nivel espiritual, vas a ver cómo vas a comenzar a crecer. Por eso el primer punto es tener un buen discernimiento. Lo pongo en palabras de este contexto, esta analogía. Si tú, por ejemplo, dices quiero entrenar, pero entonces no buscas un lugar correcto, de pronto un lugar de ejercicios, un parque, yo qué sé, sino lo que haces es buscar de pronto, no sé qué se le puede asimilar, un restaurante, yo qué sé. O la misma cama. No sé, exacto, buscas un lugar diferente, pues ¿qué va a pasar? No que lo vas a lograr. No vas a cumplir con el objetivo. Tú tienes que buscar siempre ese lugar en el que vas a poder alimentarte de la forma correcta. Por eso, amor, mientras me buscas el Salmo 23, que es algo que todo el mundo de hecho, tarea del millón, van a recitar el Salmo 23, porque sé que todo el mundo se lo sabe, pero muchas veces no se dan cuenta que ahí está reflejado lo que Dios como Padre y como Pastor es para nosotros. Entonces, ese salmo es muy importante porque en sus 3 primeros versículos nos muestran esa manifestación de lo que es Dios en nuestra vida. Entonces, si leámoslo, o no lo leamos, dice: Jehová es mi pastor, ¿y qué? Y nada me faltará. Entonces, escucha muy bien. Si tú tienes un buen discernimiento y encuentras un lugar donde te vas a alimentar bien, lo que va a hacer Dios por ti. ¿Jehová es qué? Tu pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Lo segundo que dice es: en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. Por eso es importante que tú sepas que el propósito de que Dios te lleve a esos pastos no es que tú simplemente puedas ir allá para visitar esos pastos, tomarse una foto y subirlo al Instagram y decir: miren, tengo 1 millón de likes porque Dios me puso allí. No. Créanme que Dios te ha puesto ese lugar de delicados pastos para que te puedas alimentar de la forma correcta. Y bueno, a propósito de lo que tú estás diciendo, vamos a leer Juan capítulo 6, versículo 35, que dice: Jesús les respondió: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y ese es un pasaje hermoso, porque ahí en esencia
está lo que ese pastor que leíamos anteriormente en el Salmo 23 hace por nosotros. Así que recuerda, ten un buen discernimiento. Si tienes un buen discernimiento, encontrarás un buen alimento. Un buen alimento te va a llevar a que tú crezcas, a que esas metas que tú te has puesto las puedas cumplir. Y lo más hermoso que nos dice acá la palabra es que Dios es suficiente. No sé qué situación estés pasando. Y yo de pronto me salgo mucho de los temas y me perdonarán, pero siento que Dios hoy está hablando. Pero yo tengo desde hace unos años una escena que me produce mucho dolor en mi corazón. Mucho dolor. Y ahí es donde uno, y ojalá que todos los que me vean puedan entender que el propósito de hacer este programa no es más que ustedes puedan ejercitar su fe para que ustedes puedan ayudar a otros a encontrar a ese Cristo que transforma y que es suficiente, que nos llena. Y esa escena de las que les voy a hablar es una que sucedió en la ciudad de Ibagué. Hace 3 años, si mal no estoy, o 2 años, una mujer que incluso había estado en una iglesia cristiana, es decir, seguramente no había nacido nuevamente, pero tenía la esperanza de encontrar esta fuente de vida. Se amarró a su hijo porque seguramente tenía 1.000.000 de problemas, como los podemos tener todos, y tomó una muy mala decisión en uno de los puentes, y esa escena quedó grabada y fue, noticia. Sí. Y cuando yo vi eso, yo entendí una cosa, y es que muchas veces nosotros no le debemos pedir a Dios que nos ponga donde nosotros queremos estar. Créeme, tú puedes ser el mejor pastor, puedes predicar muy, pero muy bien. Pero si te acostumbras solamente a predicar en un auditorio con todas las comodidades, con 3.000 personas que te vean, y no estás en el lugar donde Dios realmente quieres, porque Dios te puede poner allá, pero Dios también te puede poner de pronto en una situación así. Y yo le he dicho a Dios que nos lleve, siempre que lo hablábamos en nuestros devocionales, siempre le he dicho a Dios, llévanos a donde tú quieras que nosotros estemos. Y lo que esa señora necesitaba era que alguien no llegara ya con 25 millones de pesos pensando que se iban a acabar sus problemas o que todo iba a estar bien. Lo que esa persona necesitaba era que llegaran con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente para cambiar y para transformar vidas. Por eso yo te digo una cosa que de pronto siento decirte hoy en mi corazón y mi espíritu. Yo no sé qué situación esté pasando hoy en tu vida. No sé si de pronto estás lleno de problemas, de deudas, de un momento difícil en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. De pronto es tu salud, no sé lo que esté pasando, pero la promesa de Dios que hoy quiero llevarte es esta, y no sé si me la puedas leer otra vez, por favor, porque hoy Dios nos ha dicho que Él es suficiente para llenarnos. Él es suficiente para que no volvamos a tener sed jamás. Dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es para ti. Eso es para ti. De pronto me salí, hice un paréntesis muy grande, pero yo quiero decirte que esto es para ti. Que si tú ejercitas tu fe, así el enemigo esté como un león rugiente viendo a quién va a devorar, hoy Dios te dice que Él es suficiente porque Él ya pagó el precio en la cruz, que Él ya ganó esa victoria por ti, que ese problema no te va a seguir limitando, que esa situación que te tiene tan acongojado no va a ser la que te va a derrotar, porque Cristo es suficiente para llenarnos. Si tú quieres ser feliz, cree en Cristo. No le creas a los hombres, créele a la palabra de Dios. Los reformadores, amor, tienen algo que es muy hermoso, porque ellos dicen solo Cristo, solo la palabra, solo la escritura, solo lo que esté escrito, solo la palabra, solo la gracia de Dios. Necesitamos que nosotros volvamos a poner toda nuestra fe y nuestra esperanza en lo que ahí está escrito, y esta es una de las promesas más hermosas. Si te alimentas bien, si vas a la fuente de vida, si vas al redil correcto, donde te vas a alimentar, porque ese pastor te va a alimentar con unos pastos delicados, vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar.
Así es, entonces lo primero, ejercita el músculo del discernimiento. No se te olvide a quién estás escuchando y en quién estás colocando la mirada. Y lo segundo, aliméntate bien, aliméntate correctamente, así como a uno le piden hacer de pronto no lo llamaría dieta, sino un plan nutricional exacto, con las porciones, con las cosas. Así mismo es la palabra de Dios. No busques en otro lado alimentarte. La fuente de vida, del alimento, del agua, de lo que te hace vivir es Jesucristo y está aquí en la palabra de Dios. Así que eso es lo que te va a mantener ejercitando tu fe, la correcta palabra de Dios, lo que dice aquí. Y como tercero, para que tú mantengas tus músculos bien, activos. Tienes que tenerlos activos y tienes que tenerlos conectados. Y eso lo haces a través de la oración. A veces se nos olvida que ahí está todo. Realmente si tú te mantienes conectado en oración delante de Dios, pues todo te va a fluir, todo te va a hacer bien. Entonces leamos Marcos capítulo 14, versículo 38 y dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y eso pasa con el ejercicio, lo que hablábamos ahora. Entonces sí, estás dispuesto, pero entonces empiezas a abrir puertas y esa puerta es, ay, ya me dio flojera hoy, entonces hoy no, y mañana sí, y resulta que llega mañana y ya mañana tampoco hoy porque ya me dio flojera, o de pronto dijiste, ay, a mí me dieron que no comiera tal cosa, ay, pero es que por hoy ¿qué tiene? Pues como un poquito y mañana hay otro poquito y ahí se perdió todo. En cambio, si tú te mantienes conectado, como lo hacemos a través de la oración, pues vas a cerrar puertas a esa tentación que va a venir a tu vida y va a dañar tu fe. Porque cuando le abrimos puerta a la tentación, y no solo le abrimos, sino que caemos en ella, pues nuestra vida espiritual se va a venir viendo afectada y cada día va a ser más y más. Lo que pasa cuando una persona cede ante la tentación es que empieza con algo pequeño, pero empieza a agrandarse y se va hundiendo, así como las personas que viven en el mar y van mucho al mar, pues vas caminando y tú te das cuenta que no siempre el agua se mantiene donde inicia, sino que cada vez que tú vas caminando, pues tú te vas hundiendo, y así mismo pasa con el pecado. La clave de la oración o de un buen tiempo en oración es justamente cerrar esas puertas ante la tentación, cerrar esa puerta ante los dardos del enemigo, porque el enemigo nunca se va a quedar quieto. Va a decir, uy, esta persona se está metiendo mucho con Dios, vamos a ver, vamos a llevarle la trampa, y tú pum, caes. Entonces mantén conectado, mantente activo. El mantenerse activo en el ejercicio es eso, es decir, listo, yo voy a entrenar, no lo pongamos exagerado todos los días, 3 veces a la semana. Y voy a dejar, no sé, el nutricionista me dijo que dejara tantas harinas, entonces me voy a comer una al día. No sé, me estoy inventando, yo no soy nutricionista. Pero entonces tú empezaste la primera semana, listo, los 3 días. Y esa semana no comiste lo que debías comer, sino comiste bien. Y luego como que a la segunda semana ahí fuiste solo 2 días y como que, esos pecaditos que uno llama en la comida, como que pequé este día un poquito y comí, y empiezas a abrir. Así mismo pasa con la oración. Te empieza a dar pereza, te empieza a dar sueño, sales de afán porque pusiste el despertador muy encima, o eres de las personas que pone el despertador y dices, no, yo mañana me levanto temprano a orar seguro. Y suena y lo empiezas a correr cada 5 minutos. ¿Quiénes son de esos? Por favor escriban, sean sinceros. Empiezan a correrlo 5 minuticos más, 5 minuticos más. Y llegaron las 6 de la mañana y tú tienes que estar en la oficina a las 7 o a las 8. ¿Qué te tocó hacer? Pues nada, levantarte, bañarte como pudiste, cambiarte, sacar todo y salir corriendo. ¿Y Dios qué? Se te olvidó, Dios no existe. Y empezaste a abrir la puerta. Entonces llegas a la oficina, te encuentras con la chica que te gusta o con el chico que te gusta y tú eres casado, casada, y empiezas a abrir puertas y caíste. Y después empiezas a preguntar, ¿yo en qué momento lo hice? ¿Qué me pasó? Y son en esas pequeñas cosas en las que empezamos a ceder. Entonces, claro, tú te quieres ejercitar, tú quieres estar bien, pero si no pones un poquito de esfuerzo en lo mínimo, porque lo mínimo viene siendo el tiempo con Dios, y lo hablo no por ser algo insignificante, hablo porque esa es la clave, ese es el inicio, esa es la semillita que debes sembrar todos los días, y si no lo haces vas a fracasar. Entonces velen y oren, porque la tentación siempre está lista
lista para que tú caigas y seguro vas a caer. Entonces eso es lo más importante, mantente activo, mantente conectado a través de la oración. Cómo la oración nos ayuda a fortalecernos tanto. Pero a veces creemos que la oración se trata de, ay, bueno Señor, bendíceme este día y ya. No, es un tiempo de calidad en la presencia de Dios. Amén. Y mira, amor, para poder continuar al siguiente punto, que la palabra que tú leías comienza diciendo algo muy importante: velen y oren. Pero voy a detenerme en lo primero. Velar significa estar despierto. Vigilantes, atentos. Estar vigilantes, estar todo el tiempo activos. Exacto. Esa creo que es la palabra clave por lo que estamos hablando en este contexto. Exacto. En este contexto, activos. Si tú estás activo, si estás vigilante, si estás despierto, seguramente vas a hacer lo que tienes que hacer. O sea, y como estamos acá hablando, o sea, en términos prácticos, tú lo primero que tienes que decir es: quiero estar dispuesto. Quiero estar dispuesto. No voy a esperar al 1 de enero, no voy a esperar a que sea el 31 faltando 5 minutos y voy a estar en mi cabeza. Y perdóname, te interrumpo, pero la oración ese día es: ay Señor, perdóname porque este año yo otra vez lo embarré, yo otra vez lo hice mal, te prometo, esa es la palabra, te prometo que este nuevo año yo voy a cambiar, voy a hacer mi devocional, y se compran hasta el cuaderno y la Biblia y todo chun chun, y eso se acaba en un mes. Amén. Se acabó la motivación. Entonces, si tú estás activo, despierto, dispuesto, entonces vigilante, estás activo como mi esposa ya dijo, orando, ¿sí? Para que no entremos en tentación. Si también nos alimentamos bien, préstame acá. ¿Cómo nos alimentamos bien? ¿Por medio de qué? De la palabra. De la palabra de Dios, de la fuente de vida. Jesucristo. Y si nosotros, porque las personas nos dicen la palabra de Dios es suficiente, claro que es suficiente, porque si tú lees la palabra y lo haces con fe vas a poder conocer a Dios. No hay una mejor forma que conocerlo que a través de su palabra. Y yo hoy quiero decirte esto porque es importante. Tú hablabas sobre la tentación. La tentación es un estado anterior a la consumación del pecado. Todos somos tentados a diario, pero no todos pecamos a diario. La forma de vencer la tentación, y eso se lo digo a los jóvenes, a las jovencitas, mejor dicho, hoy más que nunca vemos realmente en el mundo, y ustedes saben que el príncipe de este mundo es Satanás, y ustedes van y miran, yo no sé si ustedes alguna vez han visto Animal Planet, a mi esposita no le gusta mucho porque no le gusta ver cuando el león llega y coge a su presa y se la come. Amo los animales, pero me da mucha tristeza verlos así. Ay, pero yo no sé si ustedes saben muchas reglas de la naturaleza, ¿no? Primero, los animales que son cazados siempre andan en manada, ¿sí? Y los leones, ustedes los ven corriendo así como unos locos, pero no, ellos no están corriendo como locos. Ellos antes han visto a sus presas. Y miran, les han hecho una tarea. Y miran la observación. Sí, y normalmente miran a la presa más débil o a la más pequeña. Y a esa es a la que persiguen. O sea, un león o un guepardo, un tigre, lo que usted quiera, póngale el nombre. Un depredador. Ellos no corren porque sí. O sea, el propósito de ellos es ir y uno ve que salen corriendo la manada, pero él no está corriendo a perseguir toda la manada o ver a cuál casa, no. Él ya tiene una presa. En sus ojos tenía la presa. Seleccionada. Entonces la pregunta que yo te hago, hoy tú quieres ser la presa más pequeña y la más débil. Y tú vas a ser esa presa si tú no te alimentas, si tú no tienes un discernimiento. Y si abres puertas. Porque, a ver, o sea, esto que hemos dicho en términos prácticos es tan importante, es porque hoy decíamos ahí que muchos vendrán en mi nombre, y por eso de pronto lo hablamos en torno a las personas que de pronto son esos coaching espirituales que lo único que saben de la palabra es decir, hazlo por Jesús, y todo es, como que cambian muchas teorías solamente colocándole el Jesús de por medio, pero pues no son corrientes. No, se vuelve más un tema de pensamiento positivo. Exacto. Motivación. Pero más allá de eso, le habla a las personas y a los jóvenes que de pronto se están alimentando de un mal internet. Ni siquiera a estas personas que hablan de Cristo. Pensemos de las personas que se están alimentando del mundo.
de las personas que consumen pecado a diario. Pensemos de las personas que están llenas, o sea, completamente llenas. Ahorita vamos a hablar, porque el cuarto punto es ser llenos por el Espíritu Santo. Y lo interesante de lo que nos dice la palabra de la porción es que nos dicen no sean dados al vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la gente muchas veces no entiende esa analogía que utiliza el apóstol Pablo, pero en ese entonces las personas que tomaban, pues, y de hecho en este tiempo todavía lo es así, las personas que están alcoholizadas son personas que no tienen control ni dominio propio, son personas que simplemente los domina el estado de embriaguez. Por eso es que uno escucha que la persona que está en estado de embriaguez hace cosas que no podría hacer sobrias. Claro, y después dice, ¿yo hice eso? ¿Yo en serio? Pero ¿cómo así que yo me puse a cantar si yo soy la persona más tímida del mundo? Hacen cosas que no, entonces, en sus 5 sentidos no jamás lo quiere decir el apóstol Pablo es que debemos dejarnos controlar y manejar por el Espíritu Santo, ¿sí? Pero entonces, la pregunta es, nuestro control lo tenga el Espíritu. ¿Realmente si tú te sigues alimentando de Instagram todo el tiempo, de los mal llamados influenciadores? A mí me da mucha tristeza con muchos jóvenes cristianos. La gente nos dice, ¿ustedes qué están tratando de hacer? ¿Ustedes quieren ser influenciadores? No. Yo quiero que Cristo y la palabra de Dios sean quienes influyan nuestras vidas. Que ustedes entiendan que nosotros no estamos esperando a que ustedes sirvan a hombres. Ustedes tienen que servir a Dios. Nosotros no servimos a hombres, servimos a Dios. Lo conocemos, lo amamos. Él es el que influencia nuestra vida, el que nos cambia, el que nos transforma. Y cuando yo veo a los jóvenes que consumen a diario todo este tema de los mal llamados influenciadores, a mí me da mucha risa porque la noticia, no solamente en las redes sociales, sino ahora la noticia de los periódicos, de las revistas, de noticias, es fulanito de tal aparece en video llorando. Y entonces uno va y uno dice, venga, pero no que tenía 3 videos anteriores que tiene 2 millones de vistas y hay, de esos 2 millones muchos son cristianos, aunque tú no lo creas. Y esa es la influencia y que muchos quieren tener, pero 2 videos atrás estaban mostrando cómo ser feliz, cómo alcanzar las metas, cómo lograr dinero, cómo lograr las cosas de este mundo, y esas son las influencias que quieren traer. Pero la noticia ahora es que salió llorando porque mostró que tiene muchos problemas, que tiene como todos. Entonces se va desboronando esa mentira de que detrás de una pantalla no es esa persona la que se muestra, sino es una máscara, y que eso que tú estás consumiendo, que tú crees que es el camino, que es lo que tú debes hacer, que es tu modelo a seguir, tú comienzas a darte cuenta que tienes los mismos problemas, los mismos vacíos que cualquier ser humano y que solo pueden ser llenos por Cristo. Por eso es que hoy tú tienes que entender que debes alimentarte de la forma correcta, porque si no lo haces, al igual que ellos, vas a ser una presa fácil de cazar por parte de ese león que está rugiente. Si tú quieres ser esa presa débil, la más pequeña, sigue allá en el mundo. La más fácil de atrapar. Tú puedes venir a una iglesia cristiana los domingos y si tú crees que con eso estás haciendo mucho, tú vienes acá para instruirte en la palabra de Dios, para alimentarte de buenos pastos, para que tú vayas a tu casa y tú puedas coger lo que aprendiste, aplicarlo a tu vida y vivir vidas consagradas a Dios. Pero si tú lo que piensas es que viniendo solamente un domingo o escuchándonos solamente a nosotros y con eso estás haciendo, créeme que no lo estás haciendo. Tú tienes que alimentarte bien. Tienes que tener un buen discernimiento porque en este mundo que vivimos eso es súper importante. Si tú oras y cuarto, si tú eres lleno del Espíritu Santo, vas a comenzar a notar una diferencia y tu fe, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a crecer. Entonces, cuarto punto, ser llenos del Espíritu Santo. Y para este cuarto punto del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, vamos a leer Efesios capítulo 5 versículo 18 que dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, haciendo música al Señor en el corazón y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amor, y solamente para agregar a lo que estamos hablando antes, porque lo explicamos anteriormente, es muy importante escuchar lo importante que es la alabanza y la adoración. ¿En dónde? ¿Solamente en la iglesia lo que nos está diciendo ahí? No, en el corazón. Y eso te lleva a que todo el tiempo
tú estés cantando salmos con tu vida, con lo que tú, no se trata solamente de venir a cantar una canción, sino que tú puedas entender y puedas mostrar realmente con tu vida que cada palabra que tú cantas un domingo es un amén, es una verdad en tu propio testimonio, en tu propia vida. De hecho, la palabra de Dios dice bendecir a Jehová en todo tiempo y su alabanza esté de continuo en tu boca, de continuo, y dice en todo tiempo, es decir que esto no se trata de un momento, se trata de que nuestra vida sea adoración a Dios, y eso se hace a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de cómo realmente estamos viviendo delante de Dios, no mostrándonos en la iglesia, sino en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa. Nadie te está viendo, pero tú sí lo sabes. Amén. Y si hacemos esto, amor, y todo lo que hemos dicho anteriormente, vamos a poder hacerlo el quinto punto y el último, que es lo que dice Hebreos 11:1. Que dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Wow, y esto sí que es importante, porque las personas que leen esto dicen: ay, yo quisiera tener la confianza de lo que no veo, como si estuviera pasando. Yo no creo que sea posible eso, yo no sé cómo hacerlo. Pues te estamos diciendo cómo lo haces. Pon en práctica esto, ejercita tu fe y vas a darte cuenta cómo tu vida va a cambiar. Así que, amor, ¿qué te parece? Porque el tiempo ha pasado. Si terminamos este programa orando y si nos acompañas en oración y oras de pronto por esas personas que están necesitando a Dios. Recuerda lo que hablamos. Cristo es suficiente. Con Cristo somos más que vencedores. Recuerda que nuestra motivación debe estar siempre en la presencia de Dios, porque si estamos ahí, te aseguro que no nos hará falta nada jamás. Así es. Padre amado, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento en el cual nos has permitido aprender más de tu palabra, Señor. Hoy quiero hacer una oración especial por todos aquellos que se han desmotivado, que han perdido su fe, que han perdido el rumbo de encontrarte, de buscarte, porque realmente tú siempre estás. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos olvidamos y simplemente seguimos nuestra rutina, nuestro día a día, pero no caemos en cuenta que lo más importante eres tú, Señor. Hoy oro por aquellos que quieren nuevamente ejercitar su fe, que quieren retomar este ejercicio para ser de verdad personas consagradas, personas aptas delante de tu presencia, Señor. Oro para que tú, Señor, seas el que los motives. No una persona, no una prédica, no una emoción, sino solamente tú, Señor Jesús, que eres el centro de nuestra vida. Oro para que podamos aplicar estos 4 principios, para que la conclusión sea este quinto, para que realmente nuestra fe sea activa, sea fuerte, se mantenga, crezca, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento, ayúdanos a buscar el alimento en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ceder a la tentación y estar conectados en oración contigo. Ayúdanos, Señor, a ser llenos del Espíritu Santo y ayúdanos a tener la fe suficiente para ver las cosas que tal vez no esperamos, sino que las que tú anhelas para nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te damos nuevamente las gracias, porque estas son las oportunidades que tú nos das, estas son tus palabras que tú nos das a diario para que podamos crecer. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, de Instagram como Cheo y Vivi, de Facebook como Cheo y Vivi, y no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ponen Cheo y Vivi, ahí se suscriben y activan la campanita de notificaciones para que estén pendientes de todos los contenidos que vamos a lanzar. Justamente hoy tuvimos un lanzamiento precioso, hermosísimo, y eso nos tiene súper contentos, porque estas cosas que estamos haciendo las hacemos para el reino de Dios, para glorificarlo a Él, para que nuestros niños en familia podamos adorar el nombre de Jesucristo, que es lo más importante. Así que les damos las gracias por estar siempre conectados, por siempre estar pendientes. Esperamos vernos muy pronto en un nuevo programa y pues no siendo más, que Dios los bendiga. Yo como siempre digo, nota, no sé, no, todavía no. Lo que queremos decir es:
dos tareas fundamentales. Por favor, ayúdenos a compartir. Si te gustó este video, comparte este video que estás viendo y también comparte el video de la canción que se lanzó el día de hoy, que lo hicimos con la familia para que todos podamos encender la luz de Jesús en nuestras vidas. Así es, entonces que Dios los bendiga y un gran abrazo desde la distancia. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este contenido haya sido de gran bendición para ti y para toda tu familia. Así es, y si te gustó, compártelo con tus amigos, con tu familia, con todos quienes quieras que reciban este mensaje. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visítanos en nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga.